de regreso con su espacio, el plato del día, pero vámonos pues de serio. Pero fue él que dijo. Yo no entiendo. Señores, y yo no acepto además ese tipo de comentarios. Mira, ¿qué comentario? Lo que sea. Oye, ya se ha dañado. Chócala. High five. Ella se ha dañado. Mira, antes de que tú entres. Mira, Juan Carlos. Que sea lo que Dios quiere. Antes de que Juan Carlos entre, está bien. Que tenía aquí una cronología de los 4 hechos más importantes en los últimos 12 meses. Incluso antes de los últimos 12, puede decir últimos 10 o 8 meses. ¿Hechos qué? Económicos, criminales. En la Guayiga. Criminales. Ah, pero está bueno, pero para ahorita. Pero eso está tenemos que terminar la información que anunciamos, que introdujimos. No, anunciaste tú. Ah, bueno, que anuncié, que introduje antes de la pausa. Sí. Miren, estamos muy contentos porque reaparece, él es ministro de Educación, el ministro sin cartera del gobierno actual. Eso tiene un número limitado, él es uno de los pocos privilegiados. Creo que solo hay uno. Ahora, en este caso. Sí, hay uno, pero era Jeanilda y luego él. Ok. Ahora está en Miami. En Miami como cónsul. Y la verdad es que nos alegra mucho que verlo en tan buen estado. Ay, sí. Sí, me alegra mucho porque en la vida real a mí me sorprendió. Yo pensaba que una persona con 2 cirugías de estómago. Sí, aléjate de ahí, por favor. Que caiga el rayo para allá. Que con 2 cirugías de estómago iba a estar muy delgado, muy deteriorado. Todo lo contrario. Él está delgado. Lo veo rozagante, lo veo tan delgado como alguien que hizo una dieta. Delgado con 27. No, él está delgado. Delgado, pero delgado. Muy delgado. Sí, está muy delgado, pero delgado. Porque yo pensaba, señores, 2 cirugías de estómago te dejan sin comer por meses. Él está delgado y bien él duró cuidado. 4 meses y un tiempo de recuperación. Que parece que entonces ya se recuperó. Muere en diciembre. 2, no, en enero, marzo. En enero lo operaron. En enero lo sí, pero con el cuidado de la familia. Yo espero nunca caer en boca de ustedes, que ustedes no me revisen de arriba abajo. No, y la verdad que nos alegra mucho. Vaya a ver la sonrisa y el rostro. ¿Cómo usted lo ve? Usted lo ve, Juan Carlos. ¿Cómo lo ve usted, Juan Carlos? Él siempre sonrió así, él siempre sonrió así. Señores, lo que significa el que el presidente de la República te dé el espaldarazo. Señores, entren a vaya y te visite, eso te revive. Te lo digo porque mi papá, estando en cama, Hipólito Mejía lo llama por teléfono a su compañero de estudio y le dice, me enteré que tú te enfermo, que tú necesitas, etcétera, etcétera. Y eso a mi papá fue el presidente. Él debió ir a Boston. Bueno, hubiera venido antes. Vamos con el análisis de Juan Carlos. Hubiera venido antes. No, lo que yo sostengo es lo que acabo de decir. O sea, una persona con una cirugía, con 2 cirugías de estómago, no se recupera tan rápido como lo vimos. No se ve tan. De hecho, él tiene barriga, si ustedes lo ven. Claro, está operado, señor. Pero debería ser todo lo contrario. Debería ser todo lo contrario. Ay, ya, no, me niego a dedicar mi tiempo. Debería ser todo lo contrario. Está inflamado. O sea, lo primero, a cualquiera le hacen una cirugía que es una cirugía muy expedita. Hoy día, la palabra del día. Yo estoy expedita. buscando, yo voy a dedicar hoy 2 horas de mi vida a ponerle nombre al programa de aquel lado. Entonces, porque es que no puede ser. Entonces, ¿usted cree que el ministro no estaba en ningún proceso? A mí no me parece, ¿no? Sí, a mí sí. Sospecha? A mí no me parece que no era tan grave como nos dijeron, ¿no? Bueno, pues, estaba muy preocupada. Estoy especulando, sí, punto. Sí. Pero a mí no me parece, porque es que cuando una persona, y que nos llame la gente que está en el público, le hace una cirugía tan simple como la de extracción de la vesícula, adelgaza una cantidad de libras. Pero vamos a hacer una cosa, llamemos a un especialista. ¿Cuál fue el proceso al que él se sometió? No lo sabemos, tiene que llamar a Julito. No, los especialistas no dan. Vamos a ver, diagnóstico. No es para llamar al paciente, es para que nos explique qué tiempo duro, eso lo hace cualquier médico, qué tiempo de recuperación toma un proceso como el que se sometió. Pero es que no sabemos el nombre del proceso. No lo sabemos. Yo no lo recuerdo haber leído. Nelly dice que sí. Espérate, te voy a decir ahora. Que leyó que era una colitis. Creo que era una colitis. Espérate. No lo he leído, o sea que tenemos que ver mira, dice aquí una nota del Nacional del 22 de diciembre del año pasado. Dice, el ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, fue intervenido quirúrgicamente este miércoles en el Hospital General de Massachusetts tras padecer colitis ulcerativa severa. Una úlcera no te deja comer ni líquido. Así lo informó su hermano, el diputado Julito Fulcar.
quien destacó que el funcionario está operado y que se encuentra en proceso de estabilización. A mí me sigue doliendo mucho saliendo de ahí, tal vez saliendo de la misma noticia, cómo hay dos repúblicas dominicanas, una en la que nosotros nos atendemos aquí, un grupo de personas y otro grupo de personas. Sí, pero no nos sabotea el tema, Nereida, que ese no es el tema. No nos sabotea el tema, Nereida, que eres experta en eso. El tema es si Roberto Fulcar estaba enfermo, sí o no, para mí que si lo operaron, sí o no, o si fingió su enfermedad, sí o no. No estamos hablando de cómo hay dos médicos aquí y uno allá, que usted estudia en un sitio y otro estudia en otro, eso no tiene que ver con ese tema. Bueno, pero no vote el tema, métase en el tema. Usted es experta en eso. ¿Cómo así? Espérense que estoy gestionando una llamada con un gastroenterólogo. Mira, no, la pregunta es, de mi parte, yo me siento muy feliz. De mi parte, Samuel Guzmán. Porque ustedes tienen prueba para decir que le estaba mintiendo. Recuerden. ¿Y quién está diciendo que le está mintiendo? ¿Lo está poniendo? No, usted lo dijo, yo no. Usted fue que lo dijo, no usted, yo no. Usted tuvo una grabación. No, yo no usted. Una pregunta. Eso no es una afirmación. Preguntas son hipótesis. No le enseñaron a usted. La pregunta es una afirmación. Las preguntas son hipótesis, no afirmaciones. Mi hipótesis, ¿qué es? No sé. Estoy preguntando para que me diga usted. Mi hipótesis. No ponga palabras en mi boca. Yo creo lo que me dice. Perdón, mi hipótesis. Ustedes están poniendo palabras en la boca a todo el mundo. Yo no. ¿Ustedes están poniendo palabras en las bocas? Yo reconozco que especulo. Muy responsablemente. Ahora, diga usted su posición. Desde mi especulación. Yo creo lo que dicen ellos. Si me dicen que yo le creo. Qué bueno, yo estoy llamando. Si le dicen me mudé para la calle. ¿Cómo es? Diga, productor. No, dime. Llévatelo, ay Jehová. No, mejor que tú no oyeras. Pero lo cierto es, estamos llamando a un gastroenterólogo para ver qué nos dice con respecto a la recuperación. Y recuerden que él tuvo que programa en oración. Recuerden que él tuvo que ser intervenido una segunda vez por algún fallo de la primera. Yo me alegro que haya venido como llegó. Estamos hablando de que ya le está recuperado de 2 cirugías en menos de un mes. Yo me alegro. Señores, Valle Nuevo se quemó y nosotros tenemos 10 minutos hablando de Valle Nuevo. Deje el miedo con las informaciones. No es miedo, es que ¿para qué? ¿De qué sirve eso? Si el Señor dice que te enfermo, te enfermo. Esto es información. Si el Señor dice que te enfermo, te enfermo. Tú estás equivocada. Tú estás equivocada porque ese señor por más de 2 años manejó el presupuesto más grande del país. Y ese señor fue cancelado de su puesto porque el presidente le buscó una salida a él, una bajada. Una reposición. Entonces, si ese señor... Escucha, que tú quieres boicotear. Si ese señor... Ponla en su puesto, Albanel, familia. Fue cancelado por el presidente por algo. Busquen la prueba de lo que fue cancelado. Hay que investigarla. Hay que investigarla. Aquí Yulisa puede hablar. A esta altura no importa cuánto él pesa, es las pruebas de lo que hizo mal. Lo que pasa es que la honestidad. Oye, Nere, no, mi amor. No, de la verdad. Lo que pasa es que la honestidad es transversal. ¿Cuál es la verdad? La honestidad no es un concepto particular de acciones o lugares. La honestidad es transversal. Si usted puede mentirle a su mujer, usted se puede robar los cuartos de un ministerio. Y si usted se roba los cuartos de un ministerio, usted puede perfectamente mentir sobre una enfermedad. Yo prefiero. Juanca, pero a su mujer. Una mentirita piadosa de vez en cuando. Eso es lo mismo. A mí en Estados Unidos han renunciado gente, funcionarios electivos y asignados por ese tipo de cosas, porque la verdad, la honestidad es transversal. Aquí en este María Isla, en donde mediatizamos todo, la verdad es subjetiva. Entonces yo prefiero hablar del caso, de la acusación, de lo que tenga el Ministerio Público y no del peso de una gente. Porque o decir, Jean Alain se ve más bonito, o si se ve más bien. Hablemos de lo que de verdad hicieron. No, lo de Jean, es que de verdad. Ella sabe, pero se hace la loca. Óyeme. Ella sabe, pero se hace la loca. Espera, dame un segundo, Juan Carlos. Ella sabe, escúcheme. Ella sabe que para poder analizar el tema a profundidad hay que tomar en cuenta factores como el peso, como la condición en que vino, como cuándo vino. No, permiso, escúcheme. Eso ayuda a construir una historia a profundidad, armando un muñeco Santa para poder BBC de Londres, ven, Santa de parte de la investigación de todo país. Mira, la investigación parte de una especulación.
Claro, ya lo sabe. Entonces, no podemos hablar. Ay, santa BBC de la Además, ¿por qué Fulcar, entre otras cosas, su hermano, por qué está demandando? Porque entre otras cosas, se ha dicho que él no estaba en lo que estaba. Que no tiene con qué defenderse Nereida Castillo. Ya sabe más que tú. No te esfuerces. Yo lo que quiero es que ustedes hablen con la verdad y no con la especulación. Que no se vayan por la gordura, el pelo de fulanito y lo que perencejito. Ahora, el que está en salud es el presidente. Muy en salud. Muy bien que se ve. Pero yo en particular, señores, ya hablando más en serio, me alegra bastante de que el señor Roberto Fulcar haya llegado y superado los procesos. Yo también. A lo que él dice que se sometió. Yo también. Y espero que su salud siga en franca recuperación y que pueda abordar cualquier tipo de problemas que se pudieran presentar en el futuro, con la ley incluso. Bueno. Si llega a presentarse para arrojar corrupción real, y cualquier caso de corrupción real con pruebas que deben existir, pues que sea que se aplique el peso de la justicia. Igualmente. Aquí tenemos un especialista. En la línea está uno de los gastroenterólogos más experimentados de la República Dominicana, que ha estudiado muchísimos sitios y además es un hombre que sabe comunicar lo que sabe, lo que conoce. Arrojará luz a Nereida. Mire, está el doctor Alberto Santana en la línea. Doctor, gracias por hola, doctor Santana, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes. Doctor, aquí estamos conversando, en el plato del día está Samuel Guzmán, Nereida Castillo, Albanelli Familia y Juan Carlos Arbelo, el SUS que le habla. Estamos hablando a partir de una especulación mía que ha desatado una conversación entre nosotros un poco aireada y necesitamos aclaración. Que la ciencia intervenga a través de sus conocimientos. El doctor, el señor doctor Roberto Fulcar. Es doctor, sí. Fue a Estados Unidos. Su familia informó a mediados de diciembre que estaba siendo intervenido por una colitis ulcerativa severa. Y de repente vemos al doctor Fulcar en una fotografía con el presidente de la República del fin de semana, digamos que en un estado de salud bastante muy recuperado. Es posible, de hecho, él estuvo intervenido por esta colitis severa y luego hubo que intervenirlo una segunda vez. ¿Es posible recuperarse tan pronto de una situación como esta, de un diagnóstico como este? Bueno, mira, yo el caso del señor Fulcar no lo conozco, pero te voy a hablar de la colitis en general y la colitis ulcerativa. La colitis es una inflamación del colon y hay diferentes causas que producen esta inflamación. Una de ellas, con su apellido, es la colitis ulcerativa, que es una enfermedad autoinmune. O sea, no sabemos el por qué algunas personas la tienen y otras no. El problema de la colitis ulcerativa es que forma llagas cortaditas en el estómago, en el intestino, en el colon, y a veces se perforan, producen un hoyito y puede producir una peritonitis, que es una inflamación de toda la cavidad peritoneal. Entonces, por lo que tú me estás diciendo que lo operaron y lo volvieron a operar y está muy recuperado, lo más probable, y es una de las causas y un tratamiento que se hace, es que él perforó. Entonces ahí lo que se hace es se ponen antibióticos, se opera, se corta un pedacito del colon y se une un extremo con el otro extremo. Y es una cirugía que en 24 a 72 horas, si no hay una peritonitis per se, pues el paciente se va para su casa, puede caminar y todo. ¿Cómo es el proceso? Lo otro es también que cuando se hace la cirugía pueden haber unas adherencias. Entonces la segunda cirugía posiblemente fue que se pegó un intestino con el otro y ahí se hace una cirugía laparoscópica donde se cortan esas tiritas que son las adherencias y eso el mismo día se podría ir para su casa. Doctor, o sea que sí, es posible que con una cirugía de una colitis ulcerativa el paciente se pueda recuperar en 72 horas. Doctor, pero perdón, el proceso posterior a esto, porque yo recuerdo algunas experiencias, normalmente no hay un desvío de la defecación, ¿cómo es la alimentación en el proceso posterior? Sí, mira, cuando hay una perforación con una peritonitis o una infección de todo el peritoneo, se hace lo que se llama una colostomía. La colostomía es que no se empatan, como yo dije ahorita,
un extremo con el otro, sino que el extremo se saca por el abdomen, por la barriga, y entonces el paciente defeca, hace sus necesidades fisiológicas por esa tubería que se llama colostomía. Pero no necesariamente este fue el caso. Pero no necesariamente, o es, perdón, no necesariamente, doctor, como apunta Nereida, o es usualmente así. No, solamente si hay una peritonitis, como le pasó a Fidel Castro, por ejemplo. Fidel Castro hizo una peritonitis, no se le hizo la colostomía, se empató nuevamente y por la infección se abrió nuevamente la herida. Pero no en todos los casos hay que hacer la colostomía. Cuando se hace la colostomía es cuando hay infección, para que no, si uno cierra nuevamente, no se infecte y se abra la herida. Muchísimas gracias, doctor. ¿Y la alimentación, doctor, cómo es en el proceso posterior? La alimentación en los dos procesos es normal. Se comienza con una dieta suave sin grasa, evitando las grandes cantidades, pero el paciente sigue una vida normal en los dos casos. Bueno, en la colostomía, cuando se hace la colostomía, que se saca el intestino afuera, de 3 a 6 meses se vuelve a corregir y se empata nuevamente el intestino y el paciente puede llevar una vida normal. Doctor, los procesos autoinmunes para las personas que sufren de lupus, de fibromialgia, como mi caso, etcétera, también conllevan un acompañamiento psicológico en muchos casos, porque estamos hablando de temas que tienen que ver con depresión. Y esta es la receta médica. Pero la pregunta es si entienden los médicos, los gastroenterólogos, que una cosa, porque por ejemplo, una peritonitis en una persona que no sufra de una enfermedad autoinmune es una cosa, y una peritonitis en una persona que se inflame internamente es otra, ¿sí o no? Sí, está haciendo lo correcto. Tírame la pista del chavo cuando vayamos. Una psicológica es bueno porque el intestino es el segundo cerebro y hay una conexión intestino-cerebro, que eso hay que corregirlo y educarlo para que haya una buena recuperación. Bueno, así doctor, muchísimas gracias. Doctor Alberto Santana, gastroenterólogo de los del número del distrito. Hay que proceder, antes de terminar y agradecerle al doctor, a disculparse entonces. No, ahora eso gracias, voy, doctor. Gracias, doctor, un abrazo. Gracias, ya lo iba a hacer. Ustedes lo conozco a todos y muy agradecido de que me llamaran. Y le tenemos muchísimo cariño al doctor Santana. Y muchísima admiración. Yo entonces ahora procedo a retractarme, a decir que mi especulación no tenía ningún asidero, no tuvo ningún asidero. Muy bien. Nosotros hicimos el proceso científico completo, que fue especular. Muchas gracias. Pero reiteramos, primero especulamos y luego investigamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? El proceso científico completo lo cumplimos. Primero nosotros especulamos, en esa especulación detallamos cuáles eran las aristas posibles. Mira, oye, un segundo, antes de que usted siga, porque me dice una cosa. Dale, explícate. Mire, nosotros aquí en el plato del día, partiendo sobre todo de mi persona y profesionalismo, aquí yo especulé sobre el estado de salud del doctor Fulcar y realmente hicimos el proceso científico completo. Claro, primero especulamos. Llamamos a un científico. Disgregamos aristas y luego ya hablamos. ¿De qué manera? Llamamos a un científico que dijo que sí, que se pudiera estar así de bien. O sea que me disculpo por mi especulación. Mire, ahora ya que usted termina, antes de irnos a la pausa, Kelvin nos da un dato, Idilcio, muy importante. Kelvin Idilcio. Que probablemente el culpable de que usted se motivara a construir ese esquema especulativo ¿fue a Julito Fulcar? Fue Julito Fulcar. Claro. Tú no tenías que hablar con ellos. Por la prioridad. Tú no tenías que hablar con ellos. Yo te lo iba a decir. ¿Por qué? Por la prioridad y por el sonido que le dio al tema. Claro. De la condición de salud de su hermano cuando era un asunto prácticamente ambulatorio. Sí, pero eso no fue lo que se dijo. Pero además tenía que responder porque acuérdate que se acusó de que su presencia en los Estados Unidos se debía y correspondía a otra situación. Quizá lo hizo Julito, quizá pues no. se especuló con eso. Eso es lo que estoy diciendo. Y quizá no, Julito lo hizo en la pero mejor no se hizo el proceso correcto como lo hiciste tú. Porque el proceso científico lo de nosotros es la ciencia. Porque esto sí es radio. Señalar que lo hizo con la mejor de las intenciones de Julito, pero no le quedó.